Yo soy Cintia. Yo Ximena. Y yo Gabriel. Y juntos queremos acompañarte en Consultorio Íntimo. Un espacio donde los mejores especialistas resolverán todas tus dudas. Esta semana quisimos hablar sobre el tamaño del pene y si realmente es un factor importante al momento de dar placer a la pareja. En mi opinión, creo que más que el tamaño es el desempeño durante el acto sexual. Y también, por supuesto, animarse a explorar distintas zonas del cuerpo en las que también se pueden producir orgasmos y se puede dar esa sensación de disfrute. Ximena, ¿tú qué opinas? Bueno, yo creo que es importante el tamaño. Ahora, no digo que sea lo único que excite o dé placer tanto a la mujer y al hombre, pero para mí sí es importante. ¿Para ti, Gabriel? Yo creo que puede tener una importancia si es que tienes un caso sobre, por ejemplo, micropene, que nos comentaron más adelante dentro de este podcast, donde sí puede ocasionar un problema. Pero muy aparte de eso, creo que si un hombre tiene un buen desempeño, no habría problema con el tamaño. Bueno, pero como este podcast no se trata sobre nuestras opiniones nada más, vamos a presentar a los expertos. Para este episodio tenemos a los especialistas, primero Cristian Martínez, quien es psicólogo y sexólogo que nos ha acompañado en los últimos podcasts, y al doctor Carlos Lescano, quien es psicólogo andrólogo. Entonces, chicas, ¿qué les parece si comenzamos por hasta qué edad crece el pene? ¿Hay alguna edad límite para que este órgano pueda crecer? Bueno, el doctor Carlos Lescano nos mencionó que es hasta los 22 o 23 años que el pene alcanza su máxima dimensión, tanto en longitud, o sea largo, como en ancho. Y lo mismo pasa con la mujer y con el desarrollo de la vagina en extensión, capacidad de contención. No obstante, el psicólogo Cristian Martínez nos indica lo siguiente. Primero hay un tema de genética. Hay un tema de genética que influye bastante, y cuando hablo de genética no me refiero al tamaño del pene o no, sino de genética de qué tanto mi familia, tanto el lado materno como paterno, va a hacer que yo crezca o no y hasta cuánto tiempo. Pero más o menos se siente o se cree que hacia los 21 años ya se pudo haber terminado todo el tamaño integral de la persona en sí, ¿no? Pero puede darse casos que chicos que a los 15 años de repente ya se hayan cerrado este tema del crecimiento y por ende ya tengan el pene que van a tener a lo largo de su vida. Pero no porque tengan 15 años quiere decir que sea un pene más chico, ¿no? Bueno, y con respecto al tamaño o talla, estamos seguros que te gustaría saber si hay un tamaño promedio, un tamaño en el que uno puede considerarlo como normal. Cristian nos dijo que en primer lugar, al momento de medir el pene se tiene que medir en erección, porque hay dos tipos de pene. Uno, al que se le conoce como tímido o tortuga, porque se ve su real tamaño cuando está en erección. Y este precisamente al que muchos hombres le temen, porque en flacidez no se ve su tamaño verdadero. Pero también existe el pene, que es considerado como que está en descanso, o el pene mentiroso. Es bastante curioso ese nombre, por dicho sea de paso. Porque cuando está flácido se ve grande, pero cuando está en erección no crece. Entonces, en este contexto, Martínez nos señaló que el tamaño promedio de un pene considerado normal está entre el 12.5 centímetros y 17.5 centímetros. Y precisamente los hombres peruanos, se encuentran dentro del tamaño promedio, que es aproximadamente 15 centímetros. Es decir, están dentro de lo que se considera normal. Por su parte, el doctor Lescano agrega otras características sobre el tamaño del pene. Lo que pasa es que a nivel científico se ha tratado de establecer un promedio de tamaño. Se sabe que para acá nosotros los peruanos pues aproximadamente va entre los 12-13 centímetros en excitación y 7 u 8 centímetros en estado de reposo. Ahora, eso depende del tipo de pene. Hay unos penes que son muy musculosos y hay otros tipos de penes que son más cargados o llenos por el flujo sanguíneo, en donde agarran su grosor. Pueden ser, digamos, chiquitos o angostos cuando están en reposo, pero cuando están en estado excitatorio
agarran tamaño. ¿Por qué? Porque el flujo sanguíneo lo llena. En cambio, el otro que es musculoso, pues sí, igual, mantiene, ¿no?, su consistencia. De 8 centímetros, 7 centímetros en reposo, pues a unos 12, 13 centímetros en excitación. Muy bien, entonces Cintia nos ha explicado un poco en qué consisten los tipos de penes. Pero ahora vamos a hablar del otro lado, porque también existen penes pequeños y micropenes. Bueno, ambos especialistas nos indicaron que menos de 10 centímetros es considerado un pene chico y menos de 7 y 5 centímetros en un micropene. Ahora, queremos hacer un alto aquí porque el tener un pene pequeño no influye en la capacidad reproductiva y mucho menos en el placer al momento de dar relaciones sexuales, al momento de tener relaciones sexuales, si es que hablamos solamente de la penetración. Sin embargo, en cuanto al micropene, aquí sí puede que necesites ayuda psicológica y obviamente de un urólogo cuando lo que se busca es embarazar a su pareja, ya que aquí sí pueden haber algunas complicaciones. Entonces, luego de haber hablado de tamaños, hay que indicar que algunos hombres sienten complejos, porque piensan que tienen el pene pequeño cuando realmente no es así. Incluso Christian nos dijo que también influye el ángulo de visión. Por ejemplo, si tú piensas que tu pene es pequeño, porque obviamente lo estás viendo desde arriba, puedes mirarte en el espejo y ver tu órgano sexual en erección, pero de costado. Un tip que te puede ayudar también es depilarte. Eso hará que se te vea más grande también. Ahora, cuidado con andar buscando recetas o que se cuelguen algo para agrandar el pene, porque hasta ahora no hay nada científicamente comprobado o que garantice que puedas agrandar el tamaño de tu pene. Por eso, en Útil e Interesante siempre recomendamos que tengas mucho cuidado con las cosas que buscas en internet. Sabemos que estamos en cuarentena y estás con tiempo libre de extra, así que cuidado con andar buscando cosas y haciendo cosas que quizás pueden hacerte un daño. Bueno, y también hay que recordar a nuestros usuarios que nos están escuchando que estamos cada uno de nuestras casas. Así que por ahí escuché a Hall por ahí con Ximena. De repente van a escuchar mis gatitos por ahí también. Así que por favor un poquito de paciencia con ese tema. Tenemos que respetar la cuarentena, así que no nos queda de otra. Ya. Ahora, algo que mencionaron ambos especialistas es que el tamaño del pene no tiene que ver nada con la capacidad de dar placer, ya como lo había mencionado hace un momento Ximena. Porque por ejemplo, un hombre puede tener un pene muy grande y, por ejemplo, tener problemas de erección. O también cuando es muy grande puede causarle dolor más que placer a su pareja. Entonces Christian lo que sí nos dijo es que más que el tamaño es el grosor lo que podría importar, porque este grosor es el que roza las paredes vaginales que están llenas de terminaciones nerviosas. ¿Y cómo saber que este grosor se encuentra dentro del promedio o puede lograr satisfacer, en este caso, a la pareja? Por ejemplo, una forma es guiarse con la circunferencia o el aro de un preservativo. Ese es más o menos el promedio de un grosor, el grosor, mejor dicho, ideal de un pene. Además, hay que indicar que la cavidad vaginal siempre está en estado de reposo y cuando entra en excitación, se estira y se acomoda al tamaño y al grosor del pene. Entonces, para hacer un breve resumen, digamos, como ya lo ha explicado Cintia, lo que más va a importar, si es que le pones mucha importancia al tamaño del pene, es el grosor, más que el largo. Porque los penes pequeños también pueden dar placer. Muy bien, y cerrando este círculo de los tamaños, vamos a hablar sobre los mitos y leyendas respecto al tamaño del pene. Porque, por ejemplo, yo tengo muchos amigos varones y escucho que entre ellos se hacen bromas y, por ejemplo, resaltan mucho el tamaño del dedo del medio de la mano o del calzado. ¿Por qué? Porque hacen referencia a que esto tiene mucho que ver con el tamaño del pene. Sin embargo, ambos especialistas indican que estos son mitos, porque vivimos en una sociedad en donde el hombre, ¿cómo va a demostrar su hombría y su virilidad? Pues mediante el tamaño del pene. Pero esto no necesariamente es así, o sea, no se cumple. Por ello se crean los complejos. Christian nos mencionó para este podcast que si hacemos una encuesta, 9 de cada 10 hombres van a querer tener un pene más grande del que lo tienen ahora, porque piensan que cuanto más grande, más placer van a dar.
Y según algunos datos, 7 mujeres de cada 10 no llegan al orgasmo con la penetración, porque el placer lo sienten fuera de la cavidad vaginal. Por ejemplo, pueden sentir placer en los senos o en los labios vaginales. Precisamente el doctor Lescano mencionó que en este aspecto el pene pequeño está mucho más próximo del clítoris y esta es una gran ventaja. Por otro lado, la pornografía nos vende siempre esta idea de que los penes deben ser grandes, que deben ser potentes en eyaculación y que el hombre debe durar muchas horas en la cama, cuando sabemos que en la realidad esto no es así, esto no se cumple. Entonces, esto también se debe en parte por la poca y la falta de educación sexual que hay en las escuelas, ¿no? Que sabemos que está ausente y tratamos de tener unos referentes equivocados al mirar la pornografía. Y para responder a la pregunta inicial, si importa el tamaño del pene, el doctor Lescano, quien ha atendido muchos casos sobre este tema, responde a esta duda. Sería absurdo de mi parte decir que no importa y que tal y cual. No, estoy mintiendo. Sí, tengo que decir, sí nos importa, sí nos interesa. Como también es muy incómodo y se siente sumamente incómodo el varón que tiene un miembro viril sumamente grande y sumamente ancho. ¿Y cuál es el miembro viril muy grande? Cuando usted dice que es muy grande, ¿qué tamaño es muy grande? Digamos arriba de 20 centímetros en excitación, ¿no? Que puede generar un problema también como el hombre pequeño, o sea, ambos extremos. Sí, claro, pero el gran problema que va a tener va a ser la pareja, ¿no? Mientras tanto, Cristian opina en qué casos el tamaño sí importa. Cuando la gente dice si el tamaño importa, o sea, sí importa. Sí importa, ¿por qué? Porque vivimos una cultura donde le hemos dado mucho peso al tamaño del pene. Nosotros somos los culpables. Exacto. Todos, mujer y hombre. Pero, ojo, no importa para dar placer en penetración, ¿no? Pero cuando se ha preguntado a muchas mujeres si es que el tamaño les importa como fantasía. Tan igual como para muchos hombres le pueden decir, ¿el tamaño de los senos importa? Muchos hombres dicen, sí, claro, me gusta de repente con senos grandes, ¿no? Ok, ¿y los senos grandes qué te van a dar a ti placer? No, porque me imagino que, ya, la imaginación, pero eso es algo momentáneo. Igual, la fantasía para muchas mujeres de repente de sentir que hay un pene grande, de que de repente pueden estar siendo estimulados o estimulando un pene grande, pero eso es algo momentáneo. Después de eso, cuando se pregunta si es que sienten más placer por tener un pene grande o no su pareja, pasa a un segundo plano. Entonces, como hemos escuchado de ambos expertos, más que el tamaño es importante concentrarse en el disfrute del cuerpo en general y no pensar solamente en la penetración. Además, el tema es cómo usas el pene, no tanto en el tamaño. Bien, y también es importante mencionar, y algo que escuchamos de parte de ambos especialistas, es que hay que tener cuidado al momento de hacer de repente alguna broma, algún comentario, alguna crítica al tamaño del pene de tu pareja. Ambos expertos coinciden en que hacer esto puede dañar el autoestima y la seguridad de un hombre durante su performance sexual. Porque, ¿qué es lo que va a pasar? Que él va a estar más concentrado, preocupado por dar placer que por disfrutar del momento. Chicos, y si bien Cristian nos mencionó que no existe una fórmula mágica para agrandar el pene, sí existen las cirugías. Sin embargo, él considera, y conjuntamente con otros expertos en sexología, que hay una línea muy delgada en lo que se quiere vender ante una necesidad y lo que es correcto por ética. Porque sí se puede ofrecer un pene más grande, pero esto no quiere decir que vaya a funcionar bien. Incluso Cristian nos comentó que ha conocido casos de hombres que han terminado con problemas de erección o desgarramiento en el cuerpo cavernoso. Por ello, insistió en que hay que informarse bien y buscar una asesoría especializada en estos casos. Ahora, si tienes curiosidad en saber en qué consiste esta cirugía, el doctor Carlos Lescano nos explicó cuál es la complejidad, cuánto tarda la recuperación y qué hay que saber antes de someterse a una operación como esta. ¿No? Hay unas argollas que se ponen en la base del pene y en la cabeza del pene, y eso cada cierto tiempo se va regulando. Son unos tensores.
Eso es uno. Y otro que ya la cirugía, la alta cirugía de pene, ¿no? En donde sí es una intervención quirúrgica muy fina, que se trabaja mucho en la base del pene, pero eso ya son cirujanos plásticos que están especializados en este tema. No cualquier urólogo cirujano puede hacer eso, ni debe hacerlo. Y además, para realizar eso, antes de ingresar a una cirugía de esa naturaleza, el paciente tiene que pasar por 1 o 2 sesiones de psicología clínica y sobre todo psicología andrológica, que es mi campo. ¿Por qué? Porque después vienen los desencantos y después vienen los reclamos. Yo pensé que iba a ser más. Yo pensé que no iba a ser así. Chicas, y para ya finalizar este interesante episodio, vamos a compartir las recomendaciones y consejos dados por los expertos a los que entrevistamos para este podcast. Primero, y más importante, conoce el tamaño de tu pene. Eso hará que entiendas que probablemente no lo tengas pequeño. No creas en lo de la pornografía, porque eso no es verdad. Recuerda que la pornografía es un producto, y es un producto de fantasía, no está basado en la realidad. Asimismo, el saber la talla de tu miembro viril hará que te sientas seguro y que nadie se pueda burlar de ti. Muy aparte de eso, una opinión propia es que yo pienso de que no debería importarte el tamaño de tu propio pene, porque más debería importarte quizás es el desempeño sexual que puedas tener. Además, Gabriel, como lo que nos ha recordado tanto Cristian y el doctor Carlos Lescano, como decían, de nada sirve tener un pene grande si al final no va a hacer disfrutar en distintas esferas a su pareja, ¿no? Porque además la relación sexual, la relación amatoria no solo es penetración, hay otras zonas del cuerpo en las que se puede dar placer. Entonces no solo hay que concentrarse en la penetración. Y si se trata de un hombre con un micropene, que los puede haber, que los hay en realidad, Cristian Martínez recomendó que se debe acudir con un urólogo y un psicólogo sexólogo para orientarlo a él y a su pareja para disfrutar de su vida sexual. Mientras tanto, si hay problemas reproductivos, hay que ir con un andrólogo o un urólogo. Incluso también se puede acudir con una visita ginecológica. La información proporcionada en útil-e-interesante.p ha sido diseñada para apoyar y en ningún caso reemplazar la relación que existe entre el paciente y su médico. La información proporcionada complementa pero nunca sustituye la relación directa con médicos u otros profesionales de la salud. En caso de consulta debe acudir a su médico de referencia. Compañía Peruana de Radiodifusión S.A. En ningún caso se hace responsable por el uso que se efectúe de la información proporcionada.